Hola, buenas tardes. Como todos los martes, es un placer para mí estar con ustedes. Acuérdense que estamos en Proyecto Salud, un programa en donde queremos darles muchísimos tips para que ustedes puedan Hola, tener una buenas mejor tardes. calidad de Como vida. todos los martes, es un placer para mí estar con Por otro ustedes. lado, quiero decirles que recuerden que en este programa, al final, por eso es que no se lo pueden perder, al final vamos a tener nuestro tip de la semana y vamos a tener también nuestro hashtag para que ustedes puedan compartir con nosotros todo lo que quieran. Recuerden que el programa lo hacemos todos y estamos muy felices de estar aquí. Les quiero recordar que antes de seguir cualquiera de nuestros tips, ustedes tienen que hacer su visita periódica al doctor para que el doctor les indique por qué se están sintiendo mal, qué es lo que está pasando en su cuerpo. Y ustedes ya con los medicamentos que el doctor les dé pueden seguir nuestros tips. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que puede ser una gran alternativa para no tomar tantos medicamentos y poder tener una vida mucho más saludable. Pero estamos hablando de que cuando tú tomas esta terapia de la que vamos a hablar hoy, vas a ir con una persona preparada, por supuesto, que es doctor y especialista en esto. No creas que te estamos dando tips que nos sacamos de la manga, sino que son tips que vienen de una persona especializada. Antes que nada, quiero recordarles que nos pueden escuchar en nuestra página web, que es www.elsolradio.mx. También estamos en Facebook, que es @elsolradio.mex. Y nuestro teléfono en cabina es el 51 31 98 46. Y recuerden que los podcasts los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, El Sol Radio. Y no se olviden de suscribirse, ponerle like y activar la campanita de notificaciones. Y entonces, cada vez que el Sol Radio suba un programa con todos los que tenemos ahora en nuestra barra de programación, a ustedes les llegará el aviso para que se puedan conectar y puedan estar en contacto con nosotros y escucharnos. Eh, Acuérdense que es muy importante que hagamos de nuestra salud un proyecto. Y es por eso que al final de cada programa nosotros le vamos a dar su tip o su complemento de lo que hablamos la semana pasada. Esta semana vamos a hablar de alguna otra cosa específica. Recuerden que la semana pasada era caminar 30 minutos para tener una vida y formar unos hábitos saludables. Y hoy al final les diremos cuál será el hábito que vamos a invitarlos a que hagan esta semana. El hashtag que utilizaremos hoy es hashtag terapias alternativas. Así que esperamos que nos dejes tus comentarios en Facebook para que nosotros podamos leerlos y preguntarle al doctor que nos acompaña y poderte contestar todas las preguntas que tú tengas. Entre otras cosas, nos gusta muchísimo, muchísimo que participen con nosotros porque se hace un programa mucho más dinámico y ustedes pueden aprender mucho más. Quiero presentarles al doctor que nos acompaña hoy, que yo me siento muy honrada y el Sol Radio se siente muy honrado también de tenerlo con nosotros. Él es el doctor Tomás Alcocer González, es médico cirujano egresado de la UNAM, mi querida UNAM, graduado en acupuntura y moxibustión en el Instituto de Medicina Tradicional China de Beijing, República Popular de la China. Traductor en medicina tradicional china, chino antiguo y chino mandarín. ¿No saben qué interesante? Director del Instituto Alcocer, Medicina Tradicional China y Acupuntura. Es también presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Médicos y Técnicos Acupunturistas AC
Y lo tenemos aquí y es un placer, doctor, recibirlo en esta su casa, que es el Sol Radio, la radio que ilumina la vida de todos nosotros. Muy agradecido. Fíjense, ahorita que llegó el doctor, me estaba platicando que va a hacer un libro, que está traduciendo un libro, y lo está traduciendo del chino mandarín, supongo, o del chino antiguo, al español. Y en ese libro que él tuvo, pues la amabilidad de enseñarme, yo estaba impresionada porque yo le decía, ¿cómo usted puede traducir estos como jeroglíficos? Y es de una piedra sagrada en donde viene todo lo que es el cuerpo humano. Entonces imagínense, él como médico general, cuando se encuentra con estos piedras o textos tan antiguos y los empieza a leer y se da cuenta que hablan del cuerpo humano, es verdaderamente maravilloso. Pero lo más maravilloso es que los está traduciendo para que nosotros podamos tener acceso a ellos y nos apasionemos como él se ha apasionado con esto del cuerpo, de la salud, de todas esas ciencias y todos esos conocimientos ancestrales de hace miles de años que los chinos tenían y que ahora él los traduce y que él dice que eso es lo que es más maravilloso para él, porque es lo que ha hecho que él como científico, como médico, pueda creer un poco más y dejar de ser escéptico ante esas cosas de la vida, ¿no? Que nos regala la vida y que nos regalan nuestros ancestros y que de pronto los leemos y decimos, ¡qué barbaridad! Ellos lo sabían desde mucho antes que pudiera existir la carrera de medicina, por ejemplo, ¿no? Y ellos sabían las técnicas, y ellos sabían cómo se encontraban los órganos, y bueno, verdaderamente fue para mí muy grato poder ver en su computadora lo que él está haciendo, porque yo creo que va a ser un programa muy, muy, muy interesante. No quiero que él empiece a hablar hasta que empecemos nuestra segunda parte, porque si no nos vamos a quedar un poco a la mitad. Pero lo que sí les digo es que, por favor, hashtag terapias alternativas y pongan qué terapias alternativas han usado ustedes, si conocen la acupuntura, cómo o para qué la han utilizado, cómo la conocieron. Él nos va a hablar de todo eso, pero yo creo que podemos hacer un intercambio muy interesante y hacer de este programa, pues un programa muy, muy especial, ya que tenemos la fortuna de tener a este gran doctor con nosotros. Y tenemos ya muchas personas que nos están viendo y eso nos da muchísima alegría. Yojis Calanchini, te mando un beso con cariño. Tenemos a Betty Puma, que dice que el doctor es un excelente médico. Pamela Barreiro, que nos está viendo, un beso, Pame. Betty Puma, que nos pone Elenita, yo también, que eso es algo que el doctor y yo no pudimos descifrar. Espero que nos lo expliquen. Gabriel Guerrero, que nos dice, hola Yojis, aquí te estoy viendo, como siempre, muy interesante. Un beso, gracias Gabriel. Y pues bueno, ya que estamos aquí, vamos a entrar en materia, señoras y señores, y tenemos entonces al doctor Tomás Alcocer González, y le cedo la palabra, esta es su casa, y hable usted todo lo que quiera. Bueno, hace un momento estábamos platicando de por qué estudié acupuntura. Realmente en mi práctica como médico occidental, al terminar de recibirme de médico de la UNAM, me fui a mi servicio social a un pueblo, allí en Campeche, que se llama Poc Boc. Okay. Y allí había un jecmen, un curandero, Ajá. que utilizaba una aguja de hueso y la utilizaba en lugares musculares donde había dolor. Entonces a mí me pareció interesante porque quitaba el dolor picando. Sí, con esa aguja con de esa hueso. Aguja de hueso. Uh-huh. Entonces dije, pues entonces a ver qué más me puede enseñar. Claro, ya después me dijo, no sé, muchas cosas, pero... y finalmente me enteré
en el intercambio cultural internacional que había acupuntura en Pekín. Ok. Entonces me fui en este intercambio a la República Popular de China a estudiar el posgrado en medicina tradicional china, y fue como ingresé a estudiar acupuntura. Así es de que esos fueron el inicio. Pero fue porque usted se le quedó como la inquietud de cómo era posible que con una hojita que tocaran en algunos centros nerviosos se pudiera quitar el dolor. Exactamente, sí. Okay. Eso me emocionó muchísimo, bueno. Y entonces ya después estuve en el Instituto de Lenguas, primero estudiando el idioma chino, y después ya entré al Instituto de Medicina Tradicional China para estudiar toda esta serie de elementos antiguos. Sí, estuve 4 años y después finalmente es muy difícil este tipo de materia porque está y en chino en peor. chino y estudiarlo en chino. Claro. Y en 1992, bueno, de 1981 al 84, ese fue mi posgrado, y después de 1992 regresé a China para estudiar a profundidad los libros antiguos. Entonces hay un libro de medicina tradicional china que se llama el libro de Medicina Interna del Dios Amarillo. Ok. Entonces, un libro que prácticamente tiene cerca, a lo mejor desde 5,000 años, hace 3,000 años se publicó, y entonces pasó por muchas dinastías hasta que en la dinastía Tang, año 618, un médico lo rescata, ese material, lo da a conocer y llega a mis manos. ¡Qué suerte! Y entonces me dedico a la traducción y ahí encuentro, ahora sí, por fin, la parte maravillosa de la acupuntura, en donde en los primeros capítulos es disección. Primero, para entender al cuerpo, pues hay que verlo. Hay que abrirlo. Claro. Hay que estudiar cada una de las partes del cuerpo. Y entonces entendí que los chinos médicos de la antigüedad hicieron un trabajo muy serio. Primeramente, estudiar toda la anatomía y todas las conexiones que tiene el cuerpo y encontrar la conexión, por ejemplo, del corazón hasta la mano. Y cómo agarrar un nervio desde la mano para entrar al corazón y tocarlo. Entonces se describió cuál es el vaso sanguíneo y cuál es el nervio, que desde afuera se puede tocar hasta el interior. Y así lo hicieron con el hígado. Encontraron el nervio, encontraron el vaso sanguíneo, ese está en el pie, se descubrió. Y con un estímulo desde afuera podemos llegar hasta la profundidad del interior del cuerpo sin necesidad de abrirlo, porque eso ya lo hicieron los chinos de la antigüedad, lo abrieron, vieron la conexión, y entonces aparecieron lo que se llama los canales de acupuntura. Y estos canales de acupuntura, pues la combinación de un nervio y un vaso sanguíneo que está en el exterior, en dedos, en manos, y con esos puntos poder entrar hasta la profundidad del organismo. O sea, sin necesidad de abrir el organismo. Así es, ya no es necesario abrirlo, y si algún órgano está fallando, pues entonces ya lo único que hay que hacer es conocer. Y claro, nos ahorraron mucho los chinos porque hay que conocer cuál es el canal, qué es el nervio y vaso sanguíneo del hígado, a qué lugar llega del pie, o el del pulmón, o el del estómago, el del intestino delgado, o el de la vesícula biliar, o el del intestino grueso, de todos. Entonces, es un descubrimiento impresionante. Para la humanidad. Para la humanidad. Claro. Aquí lo más impresionante, que estamos hablando de 5,000 años, y lo menciono porque estos trabajos de disección son en vivo. Y en humanos. ¿Son en vivo? En vivo.
y en humanos, porque ya en un muerto, en un cadáver, ya los órganos no están igual. ya no están activos los órganos, no están activos los nervios, ya no tienen circulación sanguínea, todo queda suspendido. Ok, entonces ya no sabrían. Entonces ya no sabrían dónde está la conexión. Dónde está la energía, cómo corre. Así es, Claro. sí. Y entonces ese trabajo pues ya actualmente no se puede hacer, pero quedó como si hubiera sido un journal, o sea, una revista indexada médica de aquellos 5,000 años y que llega hasta nuestros tiempos. Y por eso este trabajo de disección, que es el que yo me dedico a traducir, para entender cómo el cuerpo, con todas sus estructuras, cómo de adentro lleva un vaso sanguíneo y un nervio y cómo va saliendo hasta el exterior, hasta llegar a los dedos de manos y de pies. Claro. Y eso es lo que finalmente después conforman áreas o puntos de acupuntura que son los que pueden tocarse y que de forma efectiva estamos entrando hasta el interior del cuerpo. Pero, por ejemplo, yo voy con usted a la consulta con usted y le digo, es que me siento mal, pero no sé bien de qué. ¿Y usted que me revisa o cómo puede tener un diagnóstico? Bueno, hay dos. ¿Tocando puntos? Ese es un método, sí. Donde duela afuera, quiere decir que hay una obstrucción adentro. Ah, ok. Ese es un método. El otro método es que si hay una mancha afuera, es que hay algo adentro. Por ejemplo, las manchas son estancamientos sanguíneos. Si hay un golpe, por ejemplo, a algún boxeador que le golpearon el hígado y que tuvo una hemorragia, esa hemorragia se convierte en una sangre estancada, que se convierte en una mancha oscura y que se puede reflejar en la nariz o en la cara o en algún lugar porque la sangre estancada se pone de color negro. Sí. Entonces se refleja como mancha. Como una mujer embarazada que tiene cloasma, quiere decir que vasos sanguíneos de la región intestinal se han inflamado y han producido pequeñas hemorragias, pero esos pequeños estancamientos sanguíneos se reflejan como manchas en la cara y son intestinales. Y ahora ya se ve con más precisión lo que significa. Así de esta forma, por ejemplo, hay un diagnóstico, por eso en el medicina tradicional china, que se llama por eso observación. Observar cara, observar lengua, observar manchas, observar cicatrices, para poder identificar ya ciertas lesiones, porque todo lo que sucede dentro se tiene que reflejar afuera. Sí, yo leí que algo tenía que ver la lengua, ¿no? Que ustedes mucho para identificar qué le pasa al cuerpo era a través de la lengua, ¿verdad? Sí, y de hecho es muy sencillo, porque la lengua está ricamente vascularizada. Entonces vamos a suponer que una persona tiene buena cantidad de sangre, pues es una lengua roja. Pero si fuera anímico, la lengua se pone pálida. Creo que todos en sus casas están con el espejo viéndose la lengua en este momento. Así es. Para ver de qué color la tienen y si tienen que ir con el doctor o no. Así es. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos una lengua pálida, eso quiere decir que le falta producción de glóbulos rojos y lo único que tenemos que hacer es activar los intestinos, porque los intestinos son los que absorben los alimentos, lo que comimos. Los nutrientes. Y eso que comimos se convierte en sangre. Y eso se va a convertir entonces en nuestros productos que finalmente van a formar sustancias, células como los glóbulos rojos. Y por eso el que tiene buena nutrición, pues finalmente se forma muy buena cantidad de glóbulos rojos. Claro. Y la lengua ya toma su color. Ok. Y todo tiene como punto de partida este aparato digestivo. Por eso la nutrición es el punto de partida para mantener un buen estado de salud. Ok, pues yo sé que todos en su casa, si no han ido por el espejo, van a ir ahorita para ver su lengua. Y a la hora que vean su lengua y la vean paliducha, se van a dar cuenta que no están haciendo una nutrición adecuada. Entonces, recuerden que
el hashtag es hashtag terapias alternativas y que estamos esperando sus comentarios que van a enriquecer muchísimo nuestro programa. Y les recuerdo las redes sociales, es www.elsolradio.mx es que luego me hago unas bolas. En Facebook es @elsolradio.mex y nuestros teléfonos en cabina que son 51 31 98 46. Aquí estamos listos para recibir sus comentarios y recuerden también que en YouTube tienen que ponerle like y que se ponga la campanita para que les lleguen las notificaciones siempre y estén al tanto de todo lo que El Sol Radio tiene para ustedes. Yo no me pude ver mi lengua porque estoy aquí muy seria con el doctor y tampoco se le enseñé porque me dio pena. Pero fíjense, tenemos una pregunta que Saúl y yo hemos estado pensando que es muy importante. Usted, teniendo la carrera de médico general y siendo también médico en acupuntura, ¿qué podría decirnos? Si yo tuviera que ir al doctor en este momento, ¿qué me diría usted? ¿Ve con el acupunturista o ve con el médico general? Bueno, realmente la medicina es una sola, ¿sí? Y finalmente yo primero con mi formación de médico occidental y después al estudiar la medicina tradicional china, me di cuenta que es el mismo cuerpo, es la misma anatomía, son los mismos nervios, son las mismas funciones de los órganos, de las glándulas, las mismas hormonas, todo igual. La diferencia es el punto de vista. Hace 5,000 años, por ejemplo, en el diagnóstico, pues no había una resonancia magnética, no había estudios de laboratorio. Entonces, ¿qué hacían antes? Entonces utilizaron las técnicas propias, pero muy exactas también, como la observación. Desde la cara se puede observar incluso qué cantidad de sangre tiene un individuo y es un punto de partida importante, pues para saber quién está anémico o quién tiene buena cantidad de sangre o quién ya se pasó de sangre, porque eso, caras muy rojas, lenguas muy rojas, estados congestivos, pues hay que quitar. O los anémicos hay que poner, hay que nutrir. Por eso el diagnóstico por observación fue excelente, pero entró otro tipo de diagnóstico que se llama el pulso. De hecho, el pulso es uno de los elementos más fundamentales en la antigüedad, en donde el pulso, la toma del pulso radial, la cantidad de energía y de fuerza de la sangre que avienta hasta la mano, se puede sentir en el pulso radial. Y si no hay fuerza, pues entonces hay debilidad corporal, porque no hay quien aviente adecuadamente bien la sangre hasta el exterior. Y eso está explicando por qué falta sangre en ciertos lugares. Y si sentimos que el pulso se siente muy duro como piedra, quiere decir que las arterias se están endureciendo porque están llenas de grasa. Que sería lo que es un poco el colesterol alto, los triglicéridos, ¿no? Así es, es eso. Colesterol alto, triglicéridos altos que van a acumularse en las arterias. Esa es la arteriosclerosis. Sí, claro. Y por eso se pone duro el pulso. Y es eso. Lo único que debíamos de conocer nada más es ¿quién le da fuerza entonces a ese pulso? Pues es el aparato digestivo, es la nutrición, y se resume con un término en medicina tradicional china que se llama el sistema vaso. El vaso es vaso, páncreas y el aparato digestivo. Entonces, para los débiles de pulso, entonces tenemos que corregir esos intestinos. Y para los que tienen muy duro la arteria, el pulso,
quiere decir que sí tienen elevado el colesterol. No voy a dejar ir al doctor ahorita, ¿eh? O sea, me va a tener que tocar el pulso y ver la lengua. Así es, entonces esto ya nos está indicando que hay que curar al hígado, porque el hígado tiene la función de recoger las grasas, convertirlas en bilis y expulsarlas del cuerpo. Pero a ver, doctor, ya me dio toda una explicación de los órganos que están enfermos, pero no me ha dicho yo con quién voy, ¿con el médico general o con el médico acupunturista? Es que puede ir con los dos. Con los dos. O sea, por ejemplo, en el caso de usted, voy con los dos porque usted son los dos. Sí, porque al final nos vamos a dar cuenta de que el diagnóstico antiguo es el mismo que el moderno. Ok. Y al tocar el pulso duro ya sé que hay elevación de colesterol y triglicéridos sin necesidad de altos. que yo vaya a sacarme mis estudios de química sanguínea ni nada de eso. Sin necesidad. Ok. Pero también conviene tomar los estudios de laboratorio porque Por precaución. lo tenemos que comprobar. Ok. O sea, yo ya lo sé con el pulso, pero claro, muchos médicos perdieron esta técnica. ok, esa sensibilidad. Esta sensibilidad. O bien se perdió en la medicina moderna hacer toma de pulso para encontrar estas características. A lo mejor nunca la aprendieron. O no la enseñaron. Más, en la facultad. exacto, no es que no la hayan aprendido, no la enseñaron. No la enseñaron, pero se va a tener que enseñar, porque este es un ahorro Claro. enorme. ¿Cuánto me cuesta un estudio de laboratorio? Claro. Que bueno, a lo mejor es necesario tomarlo, pero si yo ya capté un pulso de estas características, inmediatamente ya puedo curar al hígado. ¿Sí? Ok. Y además, ¿sabe yo que he visto? Que las generaciones de ahora están como regresando a lo antiguo, a ya no tantas medicinas, ya no tanto meterse al cuerpo que tiene tantos efectos secundarios, sino más bien a lo natural, ¿no? Por eso es que hay tantos vegetarianos, veganos, hinduistas, budistas, espiritistas, porque todos quieren como algo mucho más sencillo, ¿no? Más económico también, pero más que llegue a las emociones y a la energía del cuerpo, más que a saber que el hígado está mal, saber quizá por qué se enfermó el hígado, ¿no? Así. Bueno, aquí también para concretizar, sí, resulta entonces que las dos medicinas son muy valiosas Claro. y todas las medicinas son muy valiosas y todas van a lo mismo, curar al individuo. Pero sí hay un cambio que es el método de tratamiento. Claro. Se descubrió en acupuntura que cada punto que ponemos, hay puntos tan especializados que producen una sustancia. Por ejemplo, si yo estimulo un nervio, se producen endomorfinas, que son sustancias analgésicas. Y por eso de ahí que desde la mano puedo presionar un punto que va a llegar hasta la muela y quita un dolor de muelas. Dolor de muela. Imagínense nada más. ¡Qué maravilla! O sea Sí. que todos tendríamos que saber esas técnicas. Sí, de hecho, los puntos son muy simples, sencillos, ¿sí? Está localizado entre el dedo índice y pulgar, se presiona sobre el hueso, que es este huesito largo, que se llama el hueso metacarpiano. Entonces ahí se siente un dolorcito y al hacer esta presión ya se produce la endomorfina, se sigue, porque este nervio y vaso sanguíneo se conducen hasta los dientes y pues claro, va a tener que producir un efecto adecuado analgésico, antiinflamatorio. Y le quiero hacer una pregunta que aquí me hicieron y es, ¿tienen algún efecto secundario el que vayamos a la acupuntura, yo me apachurre aquí o sea, algo diferente, malo, digamos, le pasa al cuerpo o todo es benéfico? Pues como no estamos metiendo ninguna sustancia, ahí ya llevamos una ventaja, que no tenemos el efecto secundario de un medicamento. ¿Sí? Ahora, entre más puntos de acupuntura conozcamos, porque hay puntos
Por ejemplo, este mismo punto que está sobre este segundo hueso Ajá. del dedo índice, Ajá. produce oxitocina. La oxitocina es una sustancia Que nos ayuda en el parto a las mujeres, que ¿no? genera contracción al útero, y por eso está prohibido este punto en embarazo. Ok, o también, En embarazo. y si no hay embarazo y la tocamos, no puede haber Hay cierta contracción, pero no hay pero ningún no hay, peligro. claro. Así es. Pero así como este punto produce oxitocina y también produce endomorfinas para quitar dolor, Ok. también tiene efectos de endocortisona. Ok. La endocortisona es una sustancia que en forma de medicamento es antiinflamatoria. Baja la inflamación. Ay. Entonces, en una amigdalitis se puede utilizar este punto para poder desinflamar la amígdala, quitar dolor de garganta. Ok. Y esto nos genera un buen efecto. En acupuntura, de hecho, se llama el 4, punto número 4 de intestino grueso, pero es muy sencillo de localizar porque va en relación al dedo índice. Incluso es el punto clave para una cefalea de sienes. De dolor de cabeza. Así es, un dolor de cabeza de zona de las sienes. Entonces se hace la presión hasta que ya desaparezca este dolor. Wow, qué interesante. Entonces, Entonces las contraindicaciones son realmente muy pequeñas. son pequeñas. Por ejemplo, en el caso de la oxitocina, y si te apachurras ahí y empiezas a tener contracciones en el útero, las que tienen útero, pues que no se preocupen, es un resultado normal de que te estás oprimiendo ese punto, ¿no? Tenemos una pregunta, pero esa pregunta del público, la vamos a contestar al regreso del corte. Es que aquí se nos va el tiempo de volada y Saúl es muy exacto en que ya nos tenemos que ir. Nada más quisiera leer la pregunta para que usted vaya sabiendo cuál es. Dice que si la acupuntura sirve o cómo puede hacer para la prostatitis. Y le voy a leer algunos mensajitos que tiene usted aquí, donde dicen: excelente doctor y maestro, saludos. Hola Yojis, muy interesante como siempre tu programa. Gracias mamita, gracias por estar escuchándolo. Fidel Nieto, que se ve que ha etiquetado a amigos de usted, doctor, para que lo sigan. Ivonne González Cos dice: hola, muy buen programa. Lilia Rivera, podría hablar de prostatitis. Y Ivonne dice: yo creo que a todos nos interesa saber cómo darnos cuenta si algo anda mal con nosotros, así que al espejo a ver nuestras lenguas. Para después ir rápidamente con usted. Entonces, con esto nos vamos a un corte. Y claro, es que esa de la prostatitis nos la tiene que contestar, por favor. Y el doctor podría hablarnos de tantas cosas. Ahorita, pues yo me aproveché, le platiqué que tenía un dolorcillo en mi tobillo y él me oprimió un lugarcito donde sale la endocortisona, que es para desinflamar, y yo creo que ya mañana me voy al maratón. Así de rápido. No es cierto. Pero bueno, quiero recordarles que acudan siempre al médico. Aquí tenemos un médico acupunturista y médico general que ahorita nos va a dar sus datos, o no sé si Saúl los tenga ahorita nos va a dar sus datos para que ustedes puedan, si quieren irlo a ver, pudieran tener sus datos. Yo lo que he leído, y se lo platicaba al doctor, es que las medicinas tradicionales, que no voy a decir los nombres, porque luego los laboratorios se me echan encima, pero a veces te hacen que tengas dependencia a esos. Inclusive en Estados Unidos yo le decía al doctor que vi un video de una manifestación en Nueva York, en el Guggenheim, por una medicina que es un opioide y que ha convertido a muchos pacientes, muchos jóvenes, en adictos. Entonces, yo creo que la acupuntura es una alternativa estupenda para curar el cuerpo con tus propias
con tus propias medicinas internas que tienes, ¿no? Porque así como el doctor decía, tienes aquí la oxitocina, tienes la Como la adrenalina. como la adrenalina. Entonces, imagínense, todo lo tenemos en el cuerpo y lo único que hay que hacer es activarlo, ¿no, doctor? Sí, y conocer los puntos. Realmente consideramos que todas las medicinas son buenas, todos los métodos terapéuticos, sí. De hecho, hay que considerar que también la alopatía fue descubriendo muchos medicamentos que salvaron también a mucha gente. Claro, y la por eso, penicilina. como la penicilina, como la insulina. Que, También para la diabetes. Para la diabetes, sobre todo la diabetes juvenil, que si no hubiera sido por la descubrimiento de esta insulina, pues se muere la gente. Claro. Entonces, toda esa serie de descubrimientos los vamos entendiendo y por eso de ahí que finalmente he pensado que en un futuro todas las medicinas se van a juntar y se va a escoger lo mejor de cada una de ellas y se va a hacer una sola. Porque no hay diferencia, ¿sí? Yo tomo pulso y puedo identificar si hay colesterol o triglicérido, pero es porque hay un razonamiento, la dureza de la arteria. Y si mando un dato del laboratorio, pues va a salir, porque también no es una cosa del otro mundo. Y no es magia, es magia. una realidad. Así es una realidad. Y entonces aquí lo importante es conocer el razonamiento. Y aquí lo interesante también es de que se va descubriendo que cada órgano tiene una glándula que le acompaña, como el vaso, que así se le llama, y aparato digestivo, tiene una glándula que le acompaña que se llama el páncreas. O el riñón tiene una glándula que se llama suprarrenal. Ahora, no nos vayamos más lejos. Contestemos la pregunta de Lilia, que nos pregunta sobre la prostatitis. Sí, la prostatitis simplemente es una inflamación. Sí, y generalmente es por un proceso infeccioso. Ya diferente a cuando hay otros elementos, ¿sí? Porque hay otros tipos de próstatas que son tumorales. Y ahí sí hay que sacar un antígeno, el antígeno prostático, que finalmente sale elevado para que, pues claro, investigar más acerca de esta próstata. Pero lo bueno es que lo más común son procesos infecciosos que inflaman la próstata. Y como el tubo de la vía urinaria en el hombre pasa por en medio de la próstata y si se inflama se aprieta ese tubo y entonces ya no puede orinar con facilidad el hombre y se le puede incluso dejar orina residual y eso genera más infección. Entonces por eso en la noche andan orinando cada ratito. Veces. Entonces para el método de tratamiento que nosotros utilizamos, bueno, esto sí ya es de un acupunturista real, donde hay que meter una aguja que mide de 5 a 10 centímetros de largo. ¿Y la va a meter por el pene? No, se mete por arriba del hueso pubis. Porque yo dije qué dolor. Sí, no. Nada más por arriba del hueso pubis, para llegar y acercarnos a la región prostática y desinflamar esa área, con resultados tremendamente interesantes. Ahora, dígame una cosa, ¿usted usa sus agujas y usa balincitos también? ¿O solamente agujas? ¿O cómo, si yo voy a consulta, usted qué me va a hacer? Sí, bueno, generalmente la acupuntura se divide en varios estilos, auriculoterapia, etcétera. Entonces todo se puede utilizar. Y utilizamos lo más rápido, en efecto, ¿sí? Que pueda requerir el paciente, porque todos queremos curarnos rápido. De todo. Y de todo. Entonces habrá necesidad en determinado momento utilizar agujas largas para llegar rápido a los nervios, porque la realidad es que la aguja, como esto es muy real, muy concreto. Y ya no es aguja de madera, ¿verdad? Como antes, sí. Antes, de hecho, se usaban agujas de piedra, en fin. Actualmente ya son muy finas, acero inoxidable,
se ha considerado que son de acero quirúrgico. Ok. Entonces no hay ningún problema, cada quien tiene sus agujas o usa agujas desechables, así es de que ideas de que contaminaciones ya las quitamos de la mente porque son agujas desechables. Entonces, Dígame una cosa, ¿es caro ir al acupunturista? bueno, depende de qué, ahora sí que de qué acupunturista. Por ejemplo, una consulta puede costar en general 300 pesos. ¿Y 200 cuánto pesos. tiempo dura? La aguja cuando hace contacto con el nervio, Ajá, ya estuvo el efecto. ok, Y eso es lo que puede durar. ok. Y a veces, si llega un paciente con dolor, se le puede dejar un poquito más de tiempo, unos ok, 20 minutos. ok, sí, eso y leí. después ya se le retira. Me gustaría que diera sus teléfonos y donde, creo que tiene un instituto. Sí, del bueno, que- nuestro Instituto de Medicina Tradicional China y Acupuntura es nuestro instituto Alcocer, que lleva mi apellido. Ajá. Y mi teléfono es 55 81 84 11. Ahí se pueden comunicar en horas hábiles de trabajo y para que los interesados, incluso en ver, porque Claro, muchos claro. quieren ver a nada más, pues pueden. O sea, no, otros quieren conocer un poco más, pueden preguntar, y otros quieren ir a una consulta también. Y a lo mejor hay muchos que quieren aprender. Y muchos que quieren aprender, sí. Entonces, aquí ya entramos a un terreno de flexibilidad. Y claro, y también a mí me hubiera gustado que todos los médicos quisieran aprender, pero como la acupuntura entró mal al occidente, Ok. entró mal porque pensaron que era un sistema terapéutico divino, mágico, Sí. porque como Con un, estimula la mano y se quita la cefalea. Entonces, para eso hay que entender la anatomía. claro, trayecto de lo que usted nervios. decía, ¿no? A dónde va y cómo va la sangre y cómo recorre. Así es. Y de hecho eso es lo primero que se estudia y nosotros es lo que enseñamos. Primero, qué nervio es el que tenemos que tocar y qué vaso sanguíneo. ¿Y cuál es el trayecto hasta para poder entender por qué el efecto terapéutico y tan maravilloso, pero de nivel científico? ¿Usted no manda medicamentos? Generalmente no. Ok. Nosotros lo que queremos es que el propio cuerpo produzca el medicamento, porque, por ejemplo, tenemos la glándula tiroides, esa Ajá, produce tiroxina, ajá, ok. el ovario produce estrógenos, el testículo produce testosterona. ¿Y qué hacemos cuando ya no, el ovario ya no produce estrógenos? Porque Sí, ya es viejito. Se puede, porque el ovario lo sustituye la suprarrenal, que es donde se siguen produciendo estrógenos. Ok, qué Por eso a la interesante. mujer no se le acaban los estrógenos. Ay, qué buena noticia Sí, me ha es que dado. ese razonamiento es muy importante. O sea, puede llegar y pasar una menopausia porque la cantidad de estrógenos ya no son las del ovario, por eso se Sino que son disminuye. las de la Pero suprarrenal. son las de la suprarrenal. Entonces, y hay mujeres que hacen el cambio inmediato que nunca tienen bochornos. Ah, No, con razón, porque yo eso decía, es. ¿por qué hay mujeres que no tienen bochornos? Pues ahora ahí está contestada la pregunta cuando se digan, ¿y por qué yo nunca tuve bochornos? Porque sus estrógenos que se acabaron en los ovarios se fueron a las suprarrenales Así es. y entonces ustedes lo suplieron inmediatamente y tuvieron la suerte de no tener bochornos. No, ¿cómo he aprendido el día de hoy? Voy a leer, porque ya nos tenemos que ir, voy a leer si hay algún otro comentario. Giovanna, te mando un beso, gracias por estarnos viendo. Judith Escobar García dice, excelente ser humano, doctor y maestro. Luz Zárate dice, hola, ¿puedes preguntar al doctor qué opina de las nuevas perforaciones que hacen en la oreja para quitar la migraña? Sí, bueno, no sé si es hacer un estímulo en un punto de acupuntura para eliminación de la migraña. Se puede, pues es una técnica acupuntural. Aunque ahora, hablando de
piercings, que es otra cosa. Ajá, de los piercings, sí. Aquí lo conveniente. Eso es para adorno, ¿no? Es un adorno, sí. Oiga, y esos que yo he visto que anuncian que se pone uno aquí para dejar de fumar, ¿es cierto? Bueno, poniendo en el punto de pulmón, puede producirse un efecto de rechazo al humo. Pues amigas, vamos a hacer la cita, ¿no? ¿O qué? Sí, ya estamos. Así es. Pues, doctor, ha sido un gusto. Yo estoy segura que quedaron muchísimas cosas por hablar. Me gustaría hacerle una invitación abierta para que regrese usted, para que podamos tener... Pues es que es un tema tan amplio y un tema que abarca todo nuestro cuerpo, que realmente no solo los doctores deberían de saberlo, sino nosotros y hacernos responsables de él, ¿no? O sea, saber que si te tocas tu pulso y sientes tus arterias más duritas, pues ponte abusada porque te está dando un problema de colesterol. Y pues bueno, si vas a tu consulta con tu acupunturista, a la hora que él te está curando, tú estás aprendiendo. Y en casa seguramente vas a poder hacer esos pequeños toques que él te hace. Y pues la verdad es que yo creo que es una solución buena, fácil, económica y que nos va a traer muchísimos beneficios. Aquí no cabe el decirles, acuérdense que estos tips siempre son, pero no dejen de ir al doctor, porque él es un doctor. Doctor, como él dice, de Occidente y también doctor de Oriente. Entonces tenemos pues todo en uno y hay que aprovecharlo. Antes de despedirme, solamente quiero decirles que el tip semanal de la salud de esta semana es leer. Leer. Y acuérdense, la semana pasada hablamos que la caminata diaria era de 30 a 40 minutos y que ayudaba a perder peso, a mejorar la circulación, tonifica piernas, pompis, glúteos y abdominales, fortalece el corazón y mejora el estrés. El segundo tip será leer al menos 20 minutos antes de dormir. Yo les recomiendo que lean algo que sea lindo, porque si ustedes leen cosas de violencia, pues lo único que se queda en su cabeza es esa violencia y no les va a ayudar nada para su estrés. Porque nos hemos dado cuenta que la lectura nos permite escapar de las tensiones cotidianas, nos quita muchísimo el estrés, hace que nuestros pensamientos se vayan a otro lado. Si estás leyendo una historia, tú te conviertes en el protagonista de esa historia y eso es maravilloso. Los libros pueden aumentar nuestra vida útil y además pues aprendes. A leer aprendes hasta de ortografía, fíjense, para tener mejor ortografía. Leer reduce el estrés, frena el deterioro cognitivo, mejora el sueño, puede mejorar las habilidades sociales, nos hace más inteligentes. Pues eso no sé por qué, pero yo creo que más cultos sí nos hace. Y bueno, pues vamos a seguir con estos temas de salud, de Proyecto Salud, en donde seguiremos con terapias alternativas y a lo mejor hasta en una de esas volvemos a traer al doctor, ¿por qué no, verdad? Para que nos siga enseñando tantas cosas como las que aprendimos hoy. Quiero agradecer, de verdad, en nombre de mi directora, Brenda Gómez Lara, de toda la producción, de Pame, de Saúl, que está en los controles, y en nombre mío, el gustazo de haberlo tenido aquí, el gustazo de haber aprendido tantas cosas en tan poquito tiempo, y me siento muy afortunada de haberlo tenido aquí, y me siento muy afortunada de poder irlo a ver a su consulta, porque pues siempre es bueno tener esas alternativas, ¿no? Cuando de pronto no encuentras ninguna medicina que te cure todos eso. Él decía que son 360 articulaciones por casi 365 días. Y yo le decía, a mí me duele una articulación por día, una diferente. Entonces, pues voy a ir con él, ¿verdad? Ya les platicaré y espero tenerlo muy pronto aquí con nosotros.
Y solamente recordarles que nos pueden escuchar en la página web, que es www.elsolradio.mx, en Facebook, que es @elsolradio.mex, y en teléfono en cabina 51 31 98 46, y en el podcast que subimos a YouTube, El Sol Radio. Acuérdense de tocar la campanita para poner me gusta y para que las notificaciones se les anuncien a ustedes. Quiero, doctor, si es tan amable, que vuelva a repetir su teléfono, por favor, para ver dónde se le puede encontrar. Bueno, pueden comunicarse al 55 81 84 11. Bueno, pues yo creo que es todo por hoy. Fue un gustazo estar aquí con estos temas que verdaderamente nos ayudan a todos a tener una mejor salud y una mejor calidad de vida y a tener hábitos sanos. Acuérdense, caminar y ahora leer 20 minutos son los 2 hábitos que tenemos para tener una vida más saludable. Ha sido un gusto estar aquí con el doctor y, por supuesto, un gusto estar con ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por sus comentarios, gracias por hacer de este programa suyo también, y pues nos vemos la semana que entra, como siempre, con gran gusto, y les mando un beso con cariño. Hasta luego. Bye bye. Gracias, doctor.